Hola, hola amigos de Voy Bien, mi nombre es Lore Paredes, psicóloga y terapeuta de la plataforma, y estoy aquí compartiendo cámara el día de hoy con mi amiga y colega Yael. ¿Cómo estás, Hola Yael? Lore, hola a todos los que nos están escuchando. Estamos muy contentas de estar acá. Yo soy Yael Collante, psicóloga argentina y también parte del equipo de Voy Bien. Muy feliz de estar acá. Excelente, por primera vez compartiendo cámara y foro, ¿verdad? Exactamente, primera vez, mi Yay. primer podcast para Voy Bien y nuestra primer colaboración, Lore. Así que muy, muy entusiasmada. Yo también súper contenta porque traemos por acá un tema sasasazo y que tenemos dos perspectivas bien diferentes y creo que se asocian bonito para darle dos explicaciones a este temazo bien padrísimas. Que fue un tema propuesto por mi querida Yael y que me emocionó mucho colaborar con ella. ¿Verdad, Yael? ¿Cuál es el temazo que Sí, traemos el día de hoy para acá? el temazo que tenemos es personas altamente sensibles. A mí también me Mm. entusiasma mucho, me interpela en lo profesional y también en lo personal, te tengo que decir, Lore. Así que esto es ojalá que puedan como descubrir a través de este podcast eh, toda la riqueza que tiene también este término, que es como un concepto también, pero especialmente para que puedan llevarse herramientas y recursos las personas que se reconozcan como personas altamente sensibles y las que no quizás vayan resonando con todo lo que vamos nombrando y puedan ir descubriendo que quizás se encuentran también aquí, ¿no? Oye, Yael Bonita, y desde tu perspectiva terapéutica, ¿cómo definirías entonces a las personas altamente sensibles? Bien, buenísima la pregunta como para ir arrancando, Lore. A mí se me ocurre que estaría bueno empezar a nombrar unos rasgos bastante característicos de las personas altamente sensibles, que son primero una profundidad mucho más marcada para captar las sutilezas del entorno, ¿no? Es como si el sistema nervioso de las personas altamente sensibles tuvieran esta primera cualidad, que es como más capacidad de captar estas sutilezas del entorno y por lo tanto también más capacidad para estar para bien y para mal, que ya lo iremos charlando, sobreestimuladas, porque hay mucha también percepción, mucha porosidad en el sistema nervioso para captar también los estímulos del medio ambiente y por lo tanto también sensoriales y de las personas. Y otra de las cualidades que nombran bastante, como los autores más conocidos que hablan de personas altamente sensibles, es también como una tendencia a la reflexión profunda de los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Como mucha pregunta interna, mucha filosofía interna y mucho que en otros grados también podemos caer como en una especie de sobrepensamiento, pero bueno, como si fueran las personas altamente sensibles como un poco profundas también en cómo abordan los análisis de su vida y bueno, por supuesto que mayor también sensibilidad emocional, es decir, tanto en los estímulos más placenteros como en los displacenteros, las personas altamente sensibles sentimos más, diciéndolo así más coloquialmente. ¿Cómo lo ves vos, Lore, esto? Viéndolo desde un abordaje, eh, desde esta parte que a mí me emociona mucho de entender el sistema nervioso. em, y justo hace unos minutos lo platicaba también con un amigo, colega y súper, eh, yo soy súper fan. Espuma, que también es terapeuta en la plataforma, José Luis. Y tengo la fortuna de compartir foro con él en varios aspectos, incluido el amoroso, imagina. Entonces, justamente platicábamos un poquito en el intro de la mañana, que le platiqué que íbamos a tener esta grabación. Eh, y entonces me compartía esta parte no sé si del diagnóstico, Yael, porque creo que
es muy posible identificar mediante estudios de imagen cerebral o incluso un electroencefalograma todo este potencial de irritabilidad neurológica, ¿sabes? Entonces podemos encontrarle ahí también una imagen, ¿no? A esta capacidad que tenemos algunas personas de descubrir este mundo tremendo que nos rodea a través de nuestros sentidos y que efectivamente habemos quienes puntuamos más, más alto que otros. Y fíjate que a mí me gusta mirar y explicar algunas cosas mediante el uso de analogías. Entonces, creo que la explicación que yo doy, que me gusta, como me gusta entender esta capacidad, es que, mira, habemos personas o hay personas a nuestro alrededor que tienen una capacidad tremenda en las papilas gustativas, ¿no? Y que entonces se convierten en sommeliers, ¿no? Y que entonces tú te pones a platicar con esa persona. Y entonces es como, no entiendo qué me dices con salado y dulce y agridulce y sabor umami, ¿no? Claro. ¿Eh? Otras personas que, por ejemplo, mi papá, que es músico, entonces me puede decir qué sonido, qué cuerda, o sea, pelos y señas de una grabación, ¿no? Totalmente, sí. Y entonces se pone a platicarme de todo eso y digo, o sea, sí escucho la música, ¿no? Pero todo eso escuchas, jefe, ¿en serio? O mi hermana también, que desde pequeñita le molestan mucho los calcetines, por ejemplo, las etiquetas, todas las costuras de la ropa. Entonces se ponía las cosas al revés, calcetines, playeras. Hay algunas texturas, algunas telas que no tolera, ¿no? O algunas texturas también en la boca que no tolera. Entonces es como, verga, carnal, ¿todo eso sientes? ¿En serio? Está ¿Todo buenísimo, eso sientes Lore. en la piel? Entonces, cuando de pronto a las personas, cuando yo les explico las cosas que siento a través de mi sexto sentido, llámese interocepción, también me dicen, Lore, ¿todo eso sientes? ¿En serio? Así como ponerte a hablar con un músico, con un sommelier o con alguien que tiene estas características de sensibilidad en la piel. Entonces, creo que aquí va mi otra pregunta, Yael, querida, porque entonces una persona altamente sensible reúne toda esa sensibilidad a través de los 5 o 6 sentidos que tenemos los seres humanos. Sí, podríamos decir que sí, pero digamos, puede haber como algún estímulo o alguna parte receptiva que lo capte más. Vos recién dabas unos ejemplos súper interesantes y yo me acordaba de también todas las personas que quizás captan los estímulos de una conversación entre amigos, ¿no? O juntarte con una persona y que de repente esa persona eh, vos puedas sentir, digamos, lo que esa persona está sintiendo o que te veas impactado, y obviamente que esto también lo podemos siempre como tener correlato con el sistema nervioso, pero lisa y llanamente sería como sentir sus emociones, ¿no? Entonces, cada persona va a tener quizás una impronta y también acá, Lore, se me ocurre decir que por mucho tiempo también esta característica se la ligó más a las personas introvertidas, quizás, ¿no? Y hoy sabemos que no, que esto puede ser como una gran variedad, como un gran arco iris, y que cada persona va a tener como un rasgo sensorial diferente también. Y no necesariamente la persona altamente sensible es una persona tímida. Puede ser muy extrovertido y tener quizás como una parte de vos que se cansa demasiado sensorialmente en las reuniones muy masivas o, por ejemplo, si estás en un ambiente donde hay muchos ruidos o demasiada estimulación a nivel auditivo. Digamos que vamos a tener como un mix y por eso está bueno que no hablemos como de categorías de esto es así, sino más bien como de ir descubriendo que cada persona altamente sensible va a tener su sello, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto, Lore? Y es que fíjate, bonita, que ahorita justo que abordabas esta particularidad sobre
sentir lo que la otra persona está sintiendo, Sí. creo que abre la oportunidad bien cañón a darle como este sentido también desde la explicación neuroquímica, ¿no? O neurobiológica. Porque no sé qué tanto sentido te haga. Dale. Yo lo reconozco como esta capacidad evolutiva que tenemos de descubrir en los pequeñísimos rasgos de las microexpresiones faciales, de postura, de tono y velocidad de la voz, ¿no? O sea, estamos capacitados los seres humanos con unas antenitas receptoras de un montón de pendejadas a nuestro alrededor, o sea, de chiquitillos, o sea, cositas pequeñitas que somos capaces de reconocer a nuestro alrededor y que están vinculadas, asociadas totalmente a esta teoría evolutiva que a mí me gusta un montón. Porque mira, pues así como andamos, ¿no? Como en este aparato físico, de pronto, si nos podemos comparar con otros animalitos de la naturaleza, o sea, podemos reconocer que estamos bien güeyes para sobrevivir en la naturaleza como seres humanos, ¿no? O sea, no tenemos el pelazo, ¿no? Bueno, el pelito corporal, el vello corporal, no tenemos un olfato así súper guau, visión nocturna, ¿no? Esos oídos tremendos que, ajá, como pues otros animalitos de la naturaleza, más bien como que los seres humanos reunimos las características de un depredable o de una presa antes que reunir las características de un depredador. Entonces, de hecho, la bibliografía dicta que los seres humanos, junto con otros animalitos de la naturaleza que hemos desarrollado esta capacidad social, tenemos el cerebro más grande y más pesado respecto al total del tamaño y peso corporal, ¿no? Entonces, curiosamente, los animalitos más sociales como delfines, por ejemplo, elefantes, algunas especies de chimpancés, ¿no? Tenemos el cerebro, la corteza cerebral súper arrugada, o sea, eso arrugadito que está dentro de nuestro cráneo. Entonces, finalmente, nuestros sentidos están primeramente conectados al tallo, o sea, a las centrales más reactivas a nivel supervivencia de nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando nuestros ojitos, cuando nuestra nariz, cuando nuestra piel alcanza a percibir algún elemento de nuestro entorno que pudiera representar, aunque sea mínimamente, amenaza para nuestra supervivencia, entonces tendemos a reaccionar, así como cuando quitamos, ¿no? La mano cuando nos acercamos a una superficie caliente, ¿no? O cuando se acerca algo a nuestra carita y que tendemos a cerrar los ojillos y poner las manos, o cuando suena algo fuerte alrededor de nosotros, entonces, ¡ay!, ¿no? Y nos orientamos a la fuente de sonido, o olfativamente o gustativamente, ¿no? Calamos algo que, ¿no? Nos despierta si está en mal estado o si es una sustancia muy fuerte, ¿no? Entonces tendemos a cerrar inmediatamente vía aérea, ojitos, ¿no? Y alejarnos de esa fuente potencial de peligro para anticiparnos al envenenamiento. Entonces, así reaccionamos con los 5 sentidos que nos hacen enterarnos de nuestra realidad interna y que nos hacen, ¡pam!, reaccionar, pero en cortísimo, ¿no? Súper veloz. Entonces, del mismo modo, con ese sexto sentido que llamamos interocepción, que nos hace enterarnos de nuestra realidad interna, ¿no? O sea, las ganas de hacer pipí es interocepción, ¿no? Las ganas de hacer caca es interocepción, ¿no? El nudo en la garganta a nivel emocional, entonces percibimos nuestras emociones gracias a la interocepción. Entonces, como toda esta reacción, ¿no? ¿No? que tenemos muchos de nosotros así sorpresiva, creo que está vinculada también a esas centrales de supervivencia que están alojadas en el tallo encefálico de nuestro sistema y que entonces tendemos a estar más reactivos y depende mucho también de toda esa historia almacenada en nuestra biblioteca mental, de todos esos datos. Algo que me gusta a mí llamar la biblioteca mental, es esa central en nuestro cerebro que está enfocada a almacenar datos, pero desde que estamos día 1 de nacimiento, ¿no? Bueno, alguna bibliografía propone que antes de nacer ya estamos percibiendo cosas y almacenando historia en nuestra biblioteca mental, pero bueno, para fines prácticos, ¿no? Para fines prácticos de nuestra charla y no meternos en rollo, me gustaría decir, ¿no?, que bueno, a partir de que salimos de la pancita de nuestra mamá, ya estamos almacenando un montón de información por parte de nuestros sentidos, ¿no?
Ujú. Entonces, creo que aquí entra una parte bien interesante que sé que eres súper ducha, Yael, en donde me contabas esto, que eh, también te especializas en todo este show que tiene que ver con información proveniente de la infancia y que creo que tiene unas centrales de información almacenadas ahí en la biblioteca mental bien cañonas, Sí, que a muchos de nosotros nos prende el alertamiento algunas situaciones de nuestro alrededor que somos capaces de percibir con esos pequeñísimos mensajes provenientes de nuestros interlocutores, de las situaciones sociales que me contabas hace un ratito y que tendemos a estar más reactivos de cara a una situación social, justamente desde donde yo lo veo, Bonita, que justamente va asociado a esta carga social afectiva, porque los seres humanos al estar tan pendejos para sobrevivir en la naturaleza y ser más bien depredables antes que predadores, ujú, pues nos hemos visto en la necesidad como especie de agruparnos en grupos, valga la redundancia, sociales, para sobrevivir, ¿no? Frente a las inclemencias del tiempo, frente a las otras tribus, ¿no? Otros cual. clanes vecinos, depredadores, etcétera. Entonces, creo que hemos sobrevivido como especie gracias a ese amalgamiento social que hemos ido desarrollando y que nuestro cerebro creció gracias al desarrollo del lenguaje, del habla, de la comunicación oral, luego escrita, ¿no? Pictórica. Y luego entonces, con todo el establecimiento de roles sociales y que entonces Sí, nos permitió entonces luego quedarnos del nomadismo, ¿no? Ser más sedentarios, etcétera, y entonces desarrollar ciertos roles dependiendo de las características físicas que teníamos, pero no dejábamos de estar como súper al tiro de el lenguaje corporal que manifestaban nuestros iguales o bueno, nuestros pares en la manada y dónde estaba el jerarca, ¿no? Para estar bien pilas, bien al tiro de este güey está chido, no está chido, si es seguro, ¿no? Es una relación segura o no. Entonces creo que con información que vamos almacenando desde bien chiquitillos en la infancia, pues podemos entonces estar muy sensibles, súper reactivos, dependiendo del contenido de nuestras bibliotecas mentales o de esa información que vamos guardando, súper reactivos frente a cambios, puede ser chiquitillos, ¿no? A nuestro alrededor, que nos dan sí, tal pauta para cual. saber si estamos seguros o no en la manada que tenemos y que entonces esos datos luego, cuando estamos ya más grandecillos, tienden a activarnos, ¿no? De, estaré en un lugar seguro. Y entonces ser así, ¿cómo lo miras tú, Tal Yael? cual, Lore, está buenísimo todo lo que vas contando. Me encantó esto que dijiste de que tenemos más como una predisposición para ser más depredables que depredadores. Y al respecto de esto y de las memorias de información que vos estabas nombrando, que sí, es verdad, y hay cada vez más teorías sobre que estas memorias, digamos, ya se van generando en el vientre materno, ¿no? Entonces, Ujú, pero bueno, algo que nombraste respecto a mi trabajo, que es también especializarme un poco en las experiencias adversas en la infancia que viven algunas personas. Imagínate el reto que hay entre vivir ciertas experiencias retadoras en la infancia, que pueden ser historias de abusos de distintos tipos, experiencias de negligencias, experiencias de heridas hacia la identidad de la persona, en conjunto con ser una persona altamente sensible que ya tiene esta uf, predisposición en su cerebro ujú, para poder percibir todo esto sensorial que vos fuiste describiendo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que esto funciona para poder explicarlo de una manera más coloquial? Bueno, en las relaciones humanas, si por ejemplo una persona está en la búsqueda de una pareja o está conociendo a una persona, yo lo veo como si fuera que se van disparando, como vos nos describías también, ¿no? Así como con un olor o con de repente un sabor, de repente puede ser un gesto en el ajá, rostro de la otra persona. Si yo fui una persona que de repente mi mamá o mi papá eran muy exigentes conmigo y cada vez que me retaban ponían una cara demasiado severa y eso ujú, venía después con distintos grados de desde tropiezos humanos normales, entre comillas, hasta otras tendencias que pueden ser mucho más abusivas, ¿no? En algunas familias. ujú, Ese cerebro de nuestra niñez, ¿no? Que yo también lo llamo mucho, también en lo más humanístico, como nuestro niño interno, que va quedando ujú, allí como dotado como de este miedo, de esta inseguridad,
de estas cualidades emocionales que se van imprimiendo desde aquellos momentos, de repente es como si fuera que queda en nuestro interior y esas antenitas en nuestro cerebro van escuchando, viendo gestos de la otra persona, y yo estoy conociendo una nueva persona, enseguida mi cerebro hace, digamos, como esa lectura rapidísima, instantánea, inconsciente, que si no Claro. conozco cómo funcionan mis patrones que se triggerean, digamos, muy Ujú, rápidamente, de repente puedo llegar como a conclusiones o a respuestas emocionales muy intensas. Por ejemplo, me puedo asustar de la persona con la que estoy conversando, puedo empezar a sentir como un dolor en la panza, una inseguridad muy grande, puedo tener como todo un mecanismo de parálisis, como bien, bien animalito, digamos, ¿no? Como todo nuestro ujú. cerebro más, más antiguo podría Primitivo, ¿no? reaccionar Ujú, hasta de esa manera. Entonces, vuelvo a la idea, qué retador que es ser una persona altamente sensible, teniendo todos estos canales mucho más disponibles, mucho más sensibles a todos estos estímulos y mezclado con nuestra psicología más profunda y si hemos vivido también traumas de desarrollo o experiencias adversas en la infancia, bueno, en nuestro presente se va a presentar justamente muchas situaciones que es muy posible que nos hagan sentir ansiedad, mucha intensidad emocional, miedo, enojo, mucha desregulación también, ¿no? Porque ujú. estamos respondiendo más que nada en base a esas memorias que quedaron almacenadas allá y entonces. Sí. Así que, bueno, no sé si te voy contestando, pero creo que acá nos vamos como quizás también aproximando a qué hacemos con esto, ¿no? Como que quizás que Exactamente, podemos pensar en los tips de autocuidado, Lore. exactamente. Justo, o sea, ¿y luego qué hago con todo esto, no? O sea, Claro, típica pregunta que me hacen a mí en consulta, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Lore, ya te entendí ese pedo de el sistema nervioso y la explicación más anatómica de cómo funciono y cómo recibo la información y cómo puedo estar súper sensible y reactivo, ¿no? ¿Y ahora qué, no? ¿Qué hago con todo esto? Y fíjate, ahorita que mencionabas este punto de la memoria, ¿no? Y de la recuperación de la información. Eh, Recordaba yo esta parte sobre cómo somos bien necios los seres humanos y decimos y defendemos hacia toda costa que somos seres súper racionales y bla, bla, bla. Pero es que mira, la neta del planeta es que desde donde yo lo miro, no somos seres tan racionales. Antes de ser seres racionales, somos relacionales. Entonces, toda esa velocidad tan cañona que adopta nuestro sistema nervioso central para hacer conexiones de una cosa con otra, con otra, con otra. A mí me gusta verla como en esta analogía de una página, ¿no? O sea, como si alguna información que entra por nuestros sentidos abre un documento PDF, ¿no? Entonces, en ese documento PDF tenemos un hipervínculo, ¿no? Una parte en azulito, ¿no? Que tú le Sí. haces clic y te conecta, te abre otra página de internet, ¿no? Te lleva a un video en YouTube, te lleva a otro documento dentro de tu propia computadora. Entonces a mí me gusta ver justo este proceso relacional súper veloz que mencionabas hace un ratito, Bonita, que un olor, un sabor te conecta y te despierta y dispara entonces un montón de recuerdos. Me gusta verlo como esto, como esta comparativa bien interesante que hay entre nuestro comportamiento humano y ese almacenamiento de información en nuestro aparato de pensar súper hiperveloz. Y que entonces vamos abriendo archivos que probablemente nada que ver con lo que está ocurriendo en este momento en tiempo real, ¿no? Pero entonces vamos a sumarle un agravante así bien cañona, ¿no? Sí, dale. Un agravante que me parece así trascendental es el flujo de cortisol y adrenalina en nuestro torrente sanguíneo cuando se trata de estar ya en alertamiento, ¿no? Y muchas cosas nos pueden tener sensibles respecto al alertamiento. Por ejemplo, no haber dormido bien, estar en un periodo hormonal, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Tal vez el periodo hormonal de los hombres no es tan 28 días como las mujeres, ¿no? Pero sí de unos 3 meses. Entonces, tenemos una serie de agravantes, el clima, la cantidad de horas del sol, eh,
cómo está mi proceso metabólico en ese momento, que nos tienden a tener un poco más sensibles. Entonces, si de por sí ya somos personas altamente sensibles, le sumamos entonces algún agravante en el orden de lo medioambiental o interno, hormonal, metabólico, pues entonces estamos como súper con ese avispamiento súper más cañón para hacer todas esas relaciones asociativas gigantes en nuestro aparato de pensar. Entonces, creo que aquí en ese ¿y qué hago con esto? Tenemos dos abordajes interesantes, porque entiendo, Bonita, que tú tienes más la orientación y el enfoque terapéutico de la psicoterapia humanista existencial, ¿no? Y por mi parte, yo hago un abordaje más desde el orden cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, desde tu abordaje, Bonita, nos podrías dar a mí y a todos nosotros una clase resumida de ¿y qué chingados hago con todo esto que siento? Claro, ¿no? ¿Qué hacer? Porque también ahora le sumaste todos los factores ambientales que aparte yo recién pensaba, digo, la alimentación, que también También. bueno, nos implica un montón. Si va generándose como una cadena en donde una persona altamente sensible vive con ansiedad y luego puede como elegir, entre comillas, tapar su ansiedad con más alimento, con rutinas que no son saludables por, qué sé yo, uso de sustancias y demás, se va generando como una rueda, ¿no? Entonces, quizás la pregunta sería como, para mí, desde lo terapéutico es primero aprender a detectar esas ruedas de hámster, siguiendo con tus analogías, Lore, en donde quizás nos vamos como metiendo, porque de repente vamos teniendo como ciertos patrones de conducta en donde de repente el estímulo emocional, si aprendemos como a poder reconocerlo, sentirlo, percibirlo, quizás después podemos ahorrarnos o conocer cómo solemos responder de una manera automática y a veces disfuncional, como por ejemplo haciendo uso con sustancias que pueden ser de todo tipo, ¿no? Desde alimento, desde consumo, es como más desde la intención, desde donde estamos consumiendo, que es para poder tapar ciertas emociones, ¿no? Si nosotros primero reconocemos esos patrones, yo creo que ahí tenemos, digo yo, gran parte del terreno ganado, porque a veces lo que no nos damos cuenta ni siquiera es de ese primer paso, que es reconocer que estamos como en el bucle, en la rueda del hámster, ¿no? Y algo muy, muy importante que a mí me gustaría dejar, Lore, es aprender también entonces a poner límites, que sería límites a lo interno, que es a todos nuestros estímulos. Yo, por ejemplo, en la mañana, la verdad es que nunca sé cómo me despierto, porque obviamente que depende de un montón de estímulos, de mis hormonas, de mi sueño, de mi alimentación nocturna, pero digo, abro los ojos y digo, a ver, ¿cómo me siento? La noche anterior podría haber estado de un humor excelente, pero a la mañana puede ser que me encuentre con alguna sorpresa. Entonces, ¿a qué voy con límites internos hacia nosotros mismos? Que si yo solamente me dejara llevar por una corriente y una tormenta de rumiación interna, de sobrepensamiento. Es un proceso natural que hace mi cerebro si estoy preocupada por algo o si me levanté con una carga hormonal más La alta. mente está hecha para Entonces, pensar. exactamente, entonces ahí un límite para mi propia correntada digamos, de pensamientos sería ofrecerme compasiva y amorosamente, quizás, bueno, hacer unas respiraciones, quizás dar una caminata antes de arrancar el día, poder escribir un poco esas ideas y volcarlas en mi diario, poder ofrecerme algún recurso para poder no seguir la rueda del hámster del pensamiento, que es una característica muy común en las personas altamente sensibles. Eso como un ejemplo al autolímite y al autocuidado, ¿no? Como saber decir, uy, bueno, hasta aquí ya como que me llené suficiente o de pensamiento o de rumación o de preocupación o de, no sé, por ejemplo, muchísima desregulación emocional. Puedo como elegir quizás aportarme alguna acción amorosa y ahí cada uno va a ir encontrando sus recursos. Y después me parece que, Lore, es muy importante también los límites hacia el exterior, ¿no? El descanso, poder también elegir nuestras actividades recreativas para poder también decir, bueno,
como persona altamente sensible necesito mi recreo, necesito mi Ujú. aislamiento saludable para poder como resetear toda esta actividad que si la vemos, como vos decías, en una foto cerebral, se va a ver que hay mucha actividad. Así que límites internos y externos. Ese sería mi tip para hoy. Fíjate que yo tengo aquí desde hace un ratito una visita con la que me gustaría utilizar de ejemplo para, Me encanta. para dar pauta de cómo es que yo integro. Ella es Mamila. Hola. Ella es Mamila, es mi perrita, y ella es una Oh, señora rescatada. oh, Y entonces, desde mi abordaje terapéutico, y discúlpame Yael y disculpen todos los que están escuchándonos el día de hoy, es que la utilizo un montón de referencia, porque justamente todo este nervio, toda esta anticipación para la supervivencia, eh, yo enfoco el trabajo terapéutico mucho en función de una forma de entrenamiento, ¿no? Anticipar la respuesta desde el trabajo cognitivo-conductual, anticipar la respuesta, mira, ya sé cómo soy, ¿no? Ya sé cómo reacciona mi cuerpo en estos patrones que decías, ¿no? Ya sé cómo reacciona mi sistema nervioso. Entonces, creo que es una super herramienta saber cómo es que trabaja mi sistema nervioso por principio de cuentas, cómo somos anatómicamente, para que en ese momento que estemos en activación o que estamos manifestando todo este cansancio cognitivo que deriva de todos esos procesos de atención súper intensos, eh, diseñados y cableados para hacernos sobrevivir, ya es por sí mismo una super herramienta. O sea, este podcast ya es una herramienta para saber qué onda conmigo, ¿no? Y entonces, en el momento en que estamos atravesando esos momentos no tan agradables, darnos a nosotros mismos, poder tener a la mano para nosotros mismos una explicación comprensiva, no amable, de lo que me está pasando, y entonces poder hacer una pausa, ¿no? Hacer esa pausa para entonces reconocer, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación que me activó en el entorno, en mi interior, en mis pensamientos incluso? Luego, ¿qué sensación corporal estoy teniendo? Para entonces poder discernir entre estoy sintiendo y estoy pensando sobre lo que estoy sintiendo, ¿no? Ese es como mi abordaje, ¿no? Mi propuesta. Poder hacer entonces literal una tabla, ¿no?, de registro donde podemos entonces ir identificando pensamientos automáticos, sensaciones corporales, situaciones a nuestro alrededor, emociones, eh, y esa segunda oleada de pensamientos que pueden agravar lo que me está pasando en ese momento o ser una aliciente. Agravar quiere decir con todo este tema del regaño, ¿no? Y el reproche hacia uno mismo, que tiende entonces a hacer que entremos en ese círculo, en ese protocolo automático de acción, secretar más cortisol y adrenalina, porque cualquier ser vivo, ¿no? Si le metimos un grito o si le metemos un regaño, tendemos a reaccionar, ¿no? Así de, ay, 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 a agachar las orejillas, ¿verdad, mamila? Agachar las orejillas, meter la colilla, ¿no? Ay, protegernos. Entonces, muchas veces eso es lo que hacemos con nosotros mismos. Entonces, desde este trabajo de entender todos estos factores, podemos ayudarnos sistémicamente a bajar los índices de cortisol y adrenalina, ayudarnos a bajar el alertamiento y entonces poder entender qué lo activó. Y bueno, eso también lo podemos dejar ya al trabajo terapéutico, ¿no? Al trabajo clínico con nuestro terapeuta, para no meternos en ese momento en rollos, sino permitir y fluir con lo que me está pasando en ese momento. Sé que desde este punto es así, se dice fácil, pero no es fácil. Fluye y ya, no, hombre, es una patada en los huevos total. realmente. Pero bueno, mi querida Yael, entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Porque ya estamos sobre el tiempo, o sea, se me fue rapidísimo el tiempo charlando contigo, pero si quiero tener una sesión contigo, ¿qué hago? ¿Dónde te encuentro? ¿Qué show? Bueno, Lore, me pueden encontrar, por supuesto, en la plataforma de Voy Bien, que pueden encontrar en la web y ahí en el grupo de terapeutas pueden encontrar mi nombre y pueden pinchar en mi imagen y encontrar alguna cita. Sí, así Yay. que ahí me encuentran, ahí me encuentran. Excelente.
A mí me pueden encontrar en lorenaparedes.com. En Instagram subo un montón de material relacionado con algunos fragmentos de sesiones que ayudan mucho a ir captando, ¿no? A ir entendiéndonos. Me encuentran como SIC Lorena Paredes en Instagram y por supuesto en la plataforma de Voy Bien. Estoy encantadísima de colaborar con Yael y otros muchos terapeutas que estamos ahí haciendo el catálogo bien nutrido e interesante porque pues evidentemente no estamos... me gusta ver como la elección de terapeuta como ir a la heladería, ¿no? Entonces, probar un poquito de uno y a veces cala y a veces no, ¿no? A veces nos gusta mucho un sabor de helado y luego nos empalaga. Entonces, de eso se trata la vida y de eso se trata también encontrar terapeutas. Si no has encontrado en este momento a tu terapeuta indicado, no te preocupes porque muchos hemos estado en ese proceso interminable de buscar terapeuta, pero acá muy bien, mira, nos encuentras catálogo chido y amplio para que selecciones al terapeuta que más se adapte a tu personalidad, que más se adapte a tus horarios, que más se adapte a tu bolsillo. Y bueno, Mamila no es terapeuta en desansiedad, pero está conmigo bastante. Y Es bueno, tu pues ya terapeuta, Lore. es mi coterapeuta. Es tu coterapeuta. Sí. Pero bueno, sin más por el momento, Yael, querida, yo estoy muy agradecida de poder haber compartido foro contigo y te mando un besito hasta nuestra hermana República de Argentina. Muchísimas gracias, Lore. Un placer enorme compartir con vos y con Mamila, que también estuvo acá presente en el podcast. Perfecto. Un abrazo enorme a todos los oyentes de Voy Bien y nos vemos en consulta también para los que quieren también conocernos un poquito más. Yay, nos vemos en consulta. Un Nos besito a todos. vemos. Adiós. Bye. Bye.